Hola, soy Constanza Cáceres, Account Manager de Mentalidad Web y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Conversaciones Digitales, un espacio para hablar sobre el mundo del marketing digital y las tendencias del rubro. El Machine Learning es una herramienta que con el pasar del tiempo se ha robado todas las miradas en los distintos campos de trabajo. Esto se debe a que trae muchos beneficios y desafíos a diversos ámbitos de la vida de las personas. ¿Pero qué es el Machine Learning? ¿Qué aplicaciones tiene en el marketing digital y cuáles son sus beneficios? Para profundizar en este tema nos encontramos con Fernando Saavedra, consultor de estrategia digital en Mentalidad Web. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias. Peña, ¿nos puedes contar un poco sobre qué es el Machine Learning? Bueno, ningún problema. De hecho, el webinar que vamos a hacer, en el webinar que vamos a hacer vamos a explicar básicamente qué es Machine Learning, cómo surge la necesidad de transformar los datos en el fondo y darles valor para aplicar ese valor en nuestras estrategias digitales. Y bueno, partimos a continuación con la presentación. Súper. Bueno, según un estudio realizado por Seagate en el año 2017, la conexión de datos de Internet cada año ha aumentado de manera exponencial y de hecho se espera un comportamiento similar para el próximo año. O sea, más o menos ese es el contexto. Y esto es debido a que existe una gran tendencia de las personas a elegir cada vez más servicios de Internet. De hecho, al día de hoy las personas se comunican, se entretienen, compran, venden o adquieren múltiples servicios a través de la web. Y como podía pensarse, de hecho, el COVID-19, la pandemia del COVID-19 ha logrado acelerar aún más este cambio. De hecho, por ejemplo, en temas como la ley del teletrabajo o el tema de las clases virtuales vía online. Y de hecho, en el gráfico que les estoy mostrando aquí de Google Trends se puede apreciar que a partir de febrero o marzo del año 2020 subió como espuma, digamos, la tendencia de búsqueda de este tipo de cosas. Entonces, ya podemos comprar, podemos vender, nos podemos entretener, nos podemos educar, podemos trabajar dejando datos en Internet. Y de hecho, la pregunta que surge a partir de toda esta colección gigante de datos que estamos generando es, entonces, ¿por qué nos sacamos mayor provecho de los datos que estamos generando? Y de hecho, sí, hay muchas empresas que hoy día lo hacen y lo hacen bastante. Y esto es debido a que los datos se están transformando y se han transformado en uno de los activos estratégicos imprescindibles para las empresas a la hora de tomar decisiones. Antes, antiguamente, hace varios años, los datos de compra de los usuarios se utilizaban solamente para hacer balances financieros y así poder observar el cumplimiento de objetivos comerciales de las empresas. Hoy día se ocupan los datos transaccionales de los usuarios para mejorar su experiencia durante nuestro servicio, el servicio que le estamos dando a ellos. Y esto implica muchas veces, ¿cierto? Y se tienen que aplicar muchas técnicas para poder darle al cliente lo que necesita, ¿cierto? En el momento en el que el cliente lo necesita. Y aquí es donde nacen varios conceptos que hoy día están súper en boga. Por ejemplo, Data Science, Big Data. Y el que vamos a hablar hoy día, que es Machine Learning. Entonces, nos surge la pregunta, ¿qué es el Machine Learning? El Machine Learning o aprendizaje automático, en español, ¿cierto? Es un área de la inteligencia artificial que permite que las computadoras y los sistemas informáticos aprendan de manera similar a cómo lo hacemos las personas, por repetición, por refuerzo, etc. Entonces, la idea de Machine Learning es que las computadoras vayan adquiriendo conocimiento y mejorando la realización de tareas y el análisis de datos para lo que han sido destinados sin recibir una programación explícita para ello. Es decir, yo no le digo a la máquina si el factor X es igual a tanto y el factor Y es menor a tanto, entonces toma esta decisión, sino que es la máquina misma, a partir de la lectura de datos previos, que entiende y es capaz de discernir, luego de haber sido entrenada, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Ya? Esto ha tomado harta relevancia, importancia y fuerza porque finalmente nos permite automatizar la toma de decisiones.
Ahora, ¿cuáles son las ventajas de usar Machine Learning? Básicamente nos brinda ventajas tan importantes como una mayor focalización en los usuarios que necesitan lo que mi empresa entrega. En segundo lugar, un mayor ahorro de costos al corto, largo y mediano plazo mediante la optimización de procesos a lo largo de la organización. Y además nos permite tomar diversas decisiones basadas en datos. Ahora, ¿qué cosas nos permite hacer Machine Learning? Dentro de las tareas específicas que nos permite hacer el aprendizaje automático, si bien hay más, pero estas son las más destacadas, se puede clasificar binariamente, o sea, un sí, un no, un verdadero, un falso, o se puede clasificar multiclase, buen cliente, cliente intermedio, cliente pobre. Se pueden hacer regresiones, o sea, puedo estimar a partir de diversos parámetros cómo va a estar el clima mañana, que me entregue una clasificación en base a grados Celsius, por ejemplo, que es un valor que no es un 1 o un 0, sino que es un número entero, que eso se llama regresión. Y además se puede hacer agrupamiento, que es clustering, que se usa, por ejemplo, para segmentación de usuarios, y otras tareas como detección de anomalías, reducción de dimensionalidad, entre otros. Ahora bien, existen dos clases de aprendizaje que son los mayormente predominantes cuando uno está entendiendo lo que es el Machine Learning. Existe el aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado, el algoritmo aprende a través de un conjunto de datos que posee una etiqueta final o variable target. Esta variable target nosotros la conocemos y vienen los datos. Entonces, el objetivo principal de un algoritmo de aprendizaje supervisado es poder determinar la variable target desconocida a partir de los nuevos datos que nosotros vayamos ingresando en el futuro. Bueno, en la tabla que tienen ahí podemos ver que tanto x1, x2, x3 y x4 son variables predictoras, es decir, nos van a dar ciertos insights acerca de la variable target que nosotros queremos predecir, y finalmente la que sale marcadita en la tabla XY va a ser lo que queremos predecir. La idea en un futuro es que yo no necesariamente tenga que poner la variable Y, sino que con la variable X1, X2, X3 y X4 pueda calcular la variable Y. ¿Ya? Ese es uno de los más importantes. Ahora, el segundo tipo de aprendizaje, y por el contrario, en el caso del aprendizaje no supervisado, solamente tenemos variables predictoras. Es decir, no existe una variable Y que sea un target. Es decir, la máquina, a partir de técnicas de estadística, tiene que ser capaz de reconocer de manera autónoma qué relación existe entre X1, X2, X3 y X4. Esto se usa por lo general cuando tenemos un número de etiquetas o de clases Y infinita, virtualmente infinita, y necesitamos acotarla a un número más trabajable, ¿cierto? Y por ejemplo, un algoritmo muy utilizado en marketing para realizar segmentación de usuarios a partir del comportamiento de compra, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo aprenden los modelos? Los algoritmos de Machine Learning aprenden mejor mientras más datos, más variados y más representativos tengan. O sea, mientras más datos, mucho mejor. Idealmente, debemos rescatar esos datos desde múltiples fuentes que van desde sistemas de organización, datos abiertos, redes sociales, encuestas, logs de información, etc. Y una vez obtenido y procesado estos datos, se deberá entrenar, validar y testear el modelo de Machine Learning con estos datos. Entonces, la primera tarea es tomar los datos, y luego que tenemos los datos, tenemos que tomar el 60% de los datos para entrenamiento, el 10% de los datos para validación y el 30% de los datos para testing. Puede ser distinto, depende mucho del problema que nosotros queramos resolver. ¿Ya? Entonces, la primera fase es el training, que es que el modelo aprende a través y a partir de los datos que extraímos. ¿Ya? El segundo paso, mientras se está haciendo el training, es la validación.
que es que a medida que el modelo se va entrenando, se realizan mini pruebas para realizar o determinar, ¿cierto?, que el modelo está aprendiendo bien o está aprendiendo mal. Y finalmente, el grupo de testing, que representa el 30% de los datos con los que nosotros entrenamos el modelo, sirve para, finalmente, terminado el entrenamiento y la validación, poder decir, ¿sabes qué? Este algoritmo, digamos, con datos relativamente nuevos, predice de esta manera. Y como los datos de testing tienen la variable target, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Sí, tuvo un buen porcentaje de efectividad o tal vez no. Tenía una pregunta. Ya vimos todo el modelo de cómo implementar esta estrategia. ¿Esto cuánto dura? ¿Es algo fijo? ¿Es algo que determinamos nosotros? ¿Algo que necesita la herramienta? ¿Un periodo en específico? ¿Cómo funciona el aprendizaje? Tú me lo estás preguntando a nivel del proceso, a nivel de equipos para hacer que un proyecto funcione, o me lo dices por qué es lo que necesita una máquina a nivel de datos para aprender. No, a nivel de equipo. Bueno, el siguiente punto se va a hablar un poquito de eso, que es cómo hacer machine learning en una empresa, con un equipo de trabajo. ¿Ya? Existen diferentes maneras de enfrentar un proyecto de machine learning, y una de las metodologías más usadas para esto es una metodología llamada CRISP-DM. ¿Ya? En realidad una metodología de minería de datos. ¿Ya? La idea principal detrás de esta metodología es dar un marco de trabajo iterativo de 6 etapas, teniendo en cuenta el objetivo de negocio como la primera prioridad. Este se divide en 6 etapas. La primera es entendimiento del negocio. Esa etapa consiste en ser capaces de determinar cuáles son los objetivos del negocio, la situación actual en la cual el negocio está desempeñando hoy día, cuáles son las necesidades, y a partir de esto poder determinar los objetivos de los modelos en términos cuantitativos. A partir de eso se puede crear la planificación de un proyecto. ¿Ya? La segunda etapa consiste en comprender los datos del negocio. O sea, nosotros, por ejemplo, ya queremos como mentalidad web, por ejemplo, queremos segmentar nuestras audiencias para poder llegar de manera más eficiente a los clientes que se nos pueden ir, por ejemplo. Una segunda etapa consiste en comprender los datos del negocio. Aquí se recolectan los datos iniciales del negocio desde los sistemas de información, desde Google Analytics, etc. También se usan datos demográficos muchas veces, y estos datos se exploran con el fin de buscar las primeras hipótesis y de esta manera armar una idea general de más o menos cómo podríamos hacer el modelo. La segunda etapa consiste en jugar con los datos y decir, ¿sabes qué? Mira, podríamos hacer esto y esto otro, ¿cierto? Además, en esa fase es súper importante hacer una evaluación de la calidad de los datos, si existen muchos datos perdidos, si existen datos que están en diferentes formatos. Por ejemplo, si quisiéramos predecir el valor de una casa, por ejemplo, saber si es que todos los datos están expresados en peso iguales en UF, y tratar de entender crear alguna estrategia para poder ser capaces de normalizar eso, etc. Una vez pasada la segunda etapa, viene la tercera etapa, en donde se preparan los datos para realizar los modelos. Estos se limpian y se formatean. Más tarde se generan nuevas variables a partir de las ya conocidas, que esto en Machine Learning se llama ingeniería de variables. Y finalmente, a partir de técnicas estadísticas se seleccionan, las mejores variables para el modelo, y se entrega un conjunto de datos para poder aplicar Machine Learning. O sea, las primeras 3 fases son entendimiento del negocio, análisis de los datos y preparación de los datos recién para poder hacer Machine Learning. ¿Ya? Luego de preparar los datos, que vendría siendo la cuarta fase, comienza la fase de modelamiento. Aquí comenzamos a aplicar Machine Learning en busca de un modelo que logre satisfacer las necesidades del negocio. También se diseña la estrategia de testeo que van a tener dichos modelos con sus respectivas evaluaciones y mediciones.
En quinto lugar, luego de haber construido los modelos y su estrategia de testeo correspondientemente, se procede a evaluar el modelo a partir de las necesidades de negocio y se planifican los pasos para la entrega del modelo. Y finalmente, en la última parte, en la última etapa, se despliegan los modelos para ser utilizados en producción. Además, se genera un plan de monitoreo del modelo y se construye finalmente el proyecto y se pasa a producción. Y luego, si es que se quiere mejorar, se repiten algunos pasos anteriores de la iteración. Excelente. Feña, ahora que entendemos un poco más todos los pasos que conlleva este proceso, ¿cuál es el tiempo estimado desde que se planifica hasta que finalmente se ejecuta la estrategia en una empresa, por ejemplo? Ya estamos preguntando tiempo ya. No, depende del problema que quieras solucionar. Puede ser desde unos 3 meses hasta, la verdad, varios meses. Depende mucho de lo que se quiera solucionar, de cómo estén los datos, la calidad de los datos del cliente. Claro. Depende de muchos factores que pueden ir trabando el proceso. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué aplicaciones existen hoy en el marketing digital que tengan esta funcionalidad? Bueno, dentro de las aplicaciones más habituales en los que se usa Machine Learning en el marketing digital, te puedo nombrar al menos 4, son muchos más, pero para efectos de esta presentación vamos a hablar de 4 y después vamos a mostrar una. Okay. Una de las más usadas es el Lifetime Value. O sea, el valor de la vida útil de un cliente es el valor que un cliente contribuye al negocio durante su vida útil, que comienza con la primera compra, contrato o conversión. ¿Ya? El hecho de poder definir el valor de tiempo de vida del cliente nos va a ayudar a dar respuestas a preguntas como, por ejemplo, si es que nuestros clientes son rentables a largo plazo, si estamos invirtiendo suficientes recursos para fidelizar y agradar a los clientes según su lifetime value, o qué estrategia tenemos que tener de cara al futuro para mejorar la fidelización de nuestra marca. Y esto se puede hacer a partir de este tipo de modelos, ¿ya? Que es uno de los más utilizados y que de hecho por ahí Hugo y Nico han hecho un par de webinars súper interesantes que yo les recomiendo mucho que los vean. Sí. Otro ejemplo muy referenciado a la hora de hablar de marketing o marketing digital, de Machine Learning por lo demás, es el análisis de fuga de churn. El churn rate es, en otras palabras, la tasa de abandono o la baja de un servicio de nuestros clientes. Eso es importante ser capaces de predecirlo, porque para algunas empresas, sobre todo las empresas de telecomunicaciones, es súper importante que los clientes no abandonen los servicios contratados porque es mucho más caro adquirir nuevos clientes que retener clientes antiguos, ¿me entiendes? Totalmente. Entonces, para validar un poco este problema, las empresas crean modelos de Machine Learning para predecir la probabilidad de fuga de clientes y así poder retenerlos a tiempo con algún suculento descuento que dura 4 meses, por ejemplo. Otro que es bien interesante es la segmentación de nuestros clientes a partir de diferentes parámetros que se pueden establecer a partir del comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, en cuanto a comportamiento transaccional, en cuanto a preferencia de ciertas categorías de productos, o puede ser también a partir de datos demográficos, por ejemplo, edad, lugar de residencia, género, creencia religiosa, etc. ¿Ya? Esto nos permite definir clústeres para, por ejemplo, generar mensajes o gráficas diferenciadas en un e-commerce o dar un determinado descuento a ciertos segmentos por sobre otros segmentos. ¿Ya? Súper. Sentiment Analysis. Además de todo lo anterior, también podemos analizar los comentarios que dejan los clientes sobre determinados productos, o sobre los que dejan en Google My Business, por ejemplo, o sobre los que dejan en Twitter o en Instagram. Y eso también puede ser analizado, digamos. Esto se hace a través de algoritmos que permiten hacer una puntuación basada en un bloque de texto de ciertos caracteres, ¿cierto? Esta puntuación
puede ser positiva, negativa o neutra. Utilizando Machine Learning se puede analizar el sentimiento de ese comentario y de hecho el impacto al ingresar este bloque de texto que por lo general es un comentario de redes sociales. Ahora, ahora que ya sabemos más o menos qué es el Machine Learning, qué problemas soluciona, qué aplicaciones tiene en marketing digital y cómo lo podemos aplicar a las empresas, llega la pregunta, ¿qué infraestructura nosotros necesitamos para poder hacer Machine Learning y, digamos, no morir en el intento? ¿Ya? Es súper importante tener buenas herramientas que nos permitan almacenar la información de manera confiable, de manera estable y de tal manera que esta información sea asequible en el momento en que la necesitamos. Afortunadamente, Google Cloud Platform nos provee de herramientas que nos permiten el almacenamiento de datos y ficheros en distintos formatos. Por ejemplo, si yo quiero almacenar distintos ficheros, puedo usar Google Cloud Storage, pero también tenemos bases de datos transaccionales como Cloud SQL o Cloud Spanner, base de datos no SQL, en caso de que nuestros datos no sean completamente estructurados o no sea tan transaccional como Bigtable, Firestore y Datastore. Y también tenemos data warehouses bastante potentes y 100% manejados por Google, como lo es BigQuery. Bueno, además de las herramientas que tiene Google Cloud Platform para el guardado de datos y de ficheros, Google Cloud Platform también posee herramientas para el análisis de datos. Por ejemplo, con GCP Data Lab, que lo vamos a ver en un momento, podemos crear notebooks que nos permitan hacer análisis de datos con muy pocas líneas de código. Estos análisis pueden ser exportados en distintos formatos para su posterior visualización. Además, con estas herramientas también podemos crear y medir modelos de Machine Learning. Bueno, ¿y qué sería Google si no tuviera inteligencia artificial para vender, cierto? Google también, a través de su nube, nos provee infraestructuras para entrenar modelos muy pesados. Estamos hablando de modelos de miles de imágenes, por ejemplo, o miles de videos, y de modelos preconstruidos para el procesamiento de lenguaje natural, interpretación de audio, video, traductor e imágenes. Es fantástico, la verdad. Y bueno, hablemos un poquito también de qué es lo que se puede, qué es lo que podríamos hacer desde el punto de vista del negocio que nosotros tenemos de mentalidad web. Por lo general, lo que podríamos hacer, un ejemplo de infraestructura de una solución, podría ser tomar los datos de Google Analytics con BigQuery. Recuerden que para eso tiene que ser Google Analytics 360. Sobre esos datos de BigQuery, entrenar algún modelo de Machine Learning que se guarde en Google Storage, recordemos, para guardar ficheros. Y este storage puede ser, lo puede ir a buscar una aplicación desde App Engine y desde App Engine cargarlo a Google Analytics 360 nuevamente. Con eso podríamos, por ejemplo, segmentar usuarios, etc. ¿Y cuál es la gracia de cuando, no sé, metemos una dimensión personalizada de un usuario a partir de un modelo de Machine Learning? Bueno, esto. Podemos accionar todo desde GMP. O sea, podemos usar este tipo de atributos para generar distintos tipos de audiencia y poder activarla en Ads, en Search, en DV360, etc. Y así puedes llegar mucho más y mucho mejor a los clientes que necesita llegar, ¿cierto? Excelente. Entonces, ahora que entendemos un poco más sobre los modelos y las aplicaciones de Machine Learning, tengo una duda. ¿Esto se puede aplicar en cualquier tipo de empresa o cada empresa debería estar en alguna etapa del framework de maduración de Google? ¿O eso es indistinto? Da lo mismo. Mira,
es indistinto siempre que tengas buenos sistemas de información que recaben la data de buena manera. Pero si quieres basar tu estrategia en herramientas de Google como Dive 360, hacer, por ejemplo, experimentos con Optimize o aplicar Search Ads o cualquier herramienta de Google, lo recomendable es que seas 360. ¿Por qué? Porque el hecho de ser 360 te permite conectar, digamos, los datos de Google Analytics con BigQuery. Y desde BigQuery ya es mucho más fácil hacer una extracción de estos datos para poder analizarlos y sacar insights para posteriormente hacer los modelos. Entonces, si tu estrategia de marketing va hacia digital, hacia Google, YouTube y todas las herramientas de GMP, yo creo que sí, es lo más recomendable que sea 360. Me imagino que, claro, es bastante información la que hay que digerir, hay que entender obviamente que es un modelo que está en ascenso, que muchas empresas hoy por hoy lo están utilizando, que es un proceso de varios pasos, que conlleva otras herramientas enlazadas que te permiten finalmente ejecutar esta estrategia como tal, y da la casualidad que toda la suite de Google nos entrega la facilidad de poder analizar estos datos, poder traducirlos y dar el modelo que uno necesite, ¿cierto? Claro, en el caso de estos datos está claro que la idea de las personas low value es aumentar la frecuencia, las personas de mid value es tratar de que aumenten el revenue y las personas de high value hay que tratar de tenerlas contentas, en este caso. Entonces ya tenéis tres clusters diferentes sobre los cuales puedes hacer acciones diferentes y así perder menos usuarios y retener a los que vale la pena retener. Claro, y me imagino que también para todos es interesante saber todo lo que se puede hacer con muchos datos y tal vez al clusterizarlos podemos sacar distintos aprendizajes que nos van a hacer entender el comportamiento de nuestro usuario, ya sea en campañas de marketing digital o en todo el proceso que conlleva lo que hacemos hoy por hoy, que es marketing digital netamente. Bueno, Fernando, te doy las gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de Conversaciones Digitales. Y por supuesto, agradecerle a ustedes por acompañarnos desde sus casas. No olviden dejar sus preguntas y los comentarios. Además, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos despedimos para encontrarnos en un nuevo capítulo de Conversaciones Digitales. Hasta luego. Chao. Chao.